Hace unos días salió la nueva temporada de Euphoria. Creo que lo que más llama la atención a todos es la nueva estética que tiene. Antes tenía una estética mucho más fría, con colores púrpura, brillantina por todos lados, pero ahora es totalmente diferente. Más que nada los colores son sumamente cálidos, y a pesar de ser cálidos, te transmite una vibra súper deprimente. El mismo director dijo que la primera temporada quisieron hacer como una fiesta que recién empieza tipo 2 de la mañana, y que la segunda temporada la quisieron hacer a las 5 de la mañana cuando ya todos están para atrás. Y claramente esto se nota un montón. También dijeron que quisieron dotar a la imagen de identidad propia y ampliar el lenguaje estético. Quisieron que la fotografía vaya junto con el argumento. Todo esto lo pueden encontrar en entrevistas que le hicieron al director y al director de fotografía. Y en la descripción van a poder encontrar algunas. Pero hay una entrevista que le hicieron al director de fotografía que está muy buena, en donde explica básicamente cómo hicieron la segunda temporada. Y en esta explica por qué los colores, por qué estas texturas, con qué cámara, con qué lente, explica todo. Bien, lo primordial que hay que saber sobre esta temporada es que fue filmada en películas analógicas, primordialmente en la película Kodak Echtachrome. Básicamente Kodak para esta temporada tuvo que cerrar su fábrica y dedicarse exclusivamente a Euphoria porque producían demasiado, entonces sus fábricas las transformaron en una especie de islas de trabajo. Esta película de Kodak lo que más resalta es la textura y el granulado. El granulado serían todos esos puntitos y suciedad que tiene la imagen, y la textura es básicamente parecido. También otro punto muy importante del Kodak Echtachrome son los colores. Si bien está editado y tiene una colorización más hacia los amarillentos, el Kodak trae de por sí unos colores verdosos y amarillos de fábrica. El director de fotografía, Marcel Rev, dice que HBO no estaba muy contento con las decisiones de filmar todo en analógico porque se les iba demasiado de presupuesto. Pero bueno, se ve que llegaron a un acuerdo en el que pudieron arreglar y... También cuenta que filmaron la serie con cámaras ARRI y usaron tres tipos de lente, un 35mm, un 16mm y un 60mm. Y comenta que el 60mm fue el que usaron en el 80% de la serie más o menos. Como dije al principio, lo que principalmente te llama la atención es que cómo los colores cálidos te pueden afectar de una sensación más de tristeza. Porque digamos, los colores cálidos siempre suelen estar enfocados a alegrías o cosas felices. Pero acá es todo lo contrario. Y yo creo que a esto se refiere con lo de tener una identidad propia de la imagen. Siento que por lo menos en este primer episodio que pasó no se vieron tantos movimientos de cámaras como estábamos acostumbrados en la primera temporada, que de la nada te hacían 1.000.000 de movimientos y transiciones y enlaces que te dejaban loco. Acá sino más bien jugaron con los colores, con los contrastes, con los fondos, pero también sigue teniendo esa impronta que tiene Euphoria. Por ejemplo, casi al final del episodio, cuando empiezan a aparecer todos los personajes iluminados de blanco antes de que suene el año nuevo, es increíble. Sí, siento que utilizaron bastante el recurso de pasar atrás de una pared para ir a otro lado, como que ya me agotó un toque, pero bueno. En fin, recién pasó el primer episodio, así que hay que ver cómo sigue la serie, cómo sigue avanzando y qué cosas nuevas traen para esta temporada. Yo le tengo altas expectativas a esta temporada, porque la primera me encantó, me voló la cabeza. Así que bueno, si te gustó mi breve análisis, me gustaría que te suscribas, le des me gusta o dejes un comentario. Si te gustaría que hablase de algo en específico para hacer otro video, también déjalo. Y si me querés seguir en mis otras redes, en Instagram o en TikTok, es igual, así me hicieron.